La dictadura de Uruguay entre 1973 y 1985. Para comenzar, hay que dejar en claro las principales características de esta dictadura. Ocurrió en Uruguay entre los años 1973 y 1985. Sus impulsores fueron Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas. Sus ideologías se basaban en anticomunismo y la doctrina de seguridad nacional. También cabe recordar que el gobierno previo a la dictadura fue también el de Bordaberry, pero en ese entonces la fórmula de gobierno era únicamente presidencial, que luego se convertiría en una dictadura cívico-militar. En 1971, el presidente Jorge Pacheco Areco quiso luchar contra la guerrilla del Movimiento Liberal Nacional Tumareco, o MLNT, lo que fue dirigido también por las Fuerzas Armadas. Luego, para las elecciones presidenciales de 1971, Bordaberry tomó la presidencia por voto popular. Recordar que Bordaberry hacía parte del partido político Los Colorados. En 1972, Jorge Batlle anunció por medios públicos que había conversaciones entre militares y miembros del EMLNT cuando se enfrentaban en un momento de disputas. Posteriormente, Batlle fue llevado a prisión por la justicia militar, pero luego Bordaberry fue enjuiciado por los militares al ver que el ministro de Defensa, Augusto Legnani, no pudo quitar de su cargo a un jefe para una misión importante. Bordaberry trató de solucionar la situación, removiendo al actual ministro de Defensa Nacional por un general Antonio Franz, ya retirado. Esto ocurrió en 1973, donde las Fuerzas Armadas comenzaron a tener fuerza en el gobierno. Las Fuerzas Armadas y el Ejército mandaron un comunicado en el que decían no solo aportar seguridad para el desarrollo nacional, sino también de querer participar en la reorganización moral y material del país. El golpe de Estado consistió en que Bordaberry disolvió las cámaras de senadores y representantes, y en cambio creó un Consejo de Estado con funciones administrativas. También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y policiales a asegurar la presentación interrumpida de los servicios públicos. Posteriormente, la CNT y la Universidad de la República se manifestaron con huelgas. Bordaberry quería implementar un órgano ejecutivo prescindido del voto popular, es decir, las elecciones presidenciales no serían con democracia. Obviamente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sus propuestas para este órgano ejecutivo serían la presencia en lo sucesivo de los militares en la conducción de la República institucionalizada a través de una reforma constitucional. La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o indirectamente por el Consejo de la Nación, integrado por el presidente de la República y los comandantes en jefe de Fuerzas Armadas. La prohibición de las ideas y agrupaciones marxistas. La eliminación de la democracia representativa. El presidente de la República sería electo para un periodo de 5 años por el Consejo de la Nación. La propuesta no les gustó a las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habrían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Bordaberry y la rechazaron. En 1976 se hizo el último intento de conciliación, pero Bordaberry se negó, así que el ejército mandó una carta a Bordaberry en la que decía que habían perdido toda su confianza y retribuyeron su apoyo. El 12 de junio Alberto de Micheli asumió la presidencia, pero militante desde siempre del Partido Colorado, se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares. Y el 1 de septiembre fue sustituido por el político blanco Aparicio Méndez, quien asumió el periodo presidencial de 5 años. La dictadura cívico-militar conformó un plebiscito con el objetivo de crear un régimen constitucional que legitimara el gobierno de facto y sustituyera la Constitución de 1967, cuyas disposiciones se desconocían. Las propuestas fueron rechazadas por la población casi un 57%. El 1 de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez. En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales ideales históricos blancos y colorados propuestos, al igual que todo lo de la izquierda. En las cárceles uruguayas murieron cerca de centenares de prisioneros políticos.
Entre estos, 167 uruguayos adultos, 6 argentinos desaparecidos en Uruguay, un hijo de personajes detenidos o presuntamente desaparecidos. Según el lugar de desaparición, los uruguayos adultos desaparecidos se desglosan: 28 en Uruguay, 130 en Argentina, 7 en Chile y 2 en Paraguay. Por otra parte, una investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay entre 1973 y 1985, llevada a cabo por la Universidad de la República, dio cuenta de 172 detenidos y desaparecidos. Pacto del Club Naval. En 1984 tiene lugar el Pacto del Club Naval, acordado en agosto de ese mismo año, entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. En tanto, el descontento popular era rampante. Los salarios pulverizados por una política salarial impopular terminaban de agotar la paciencia de la gente, que se exteriorizaba con caceroladas y manifestaciones callejeras. Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985, Álvarez cede a las presiones de sus colegas militares que habían acordado con Sanguinetti el cambio, pues este no quería que el traspaso viniera de un militar y deja el mando en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Dr. Rafael A. Diego Bruno, quien asume como presidente de la República según las normas de ese momento, y finalmente, el 1 de marzo de 1985, el gobierno retorna a los dirigentes electos legalmente por la población, con la asunción del Dr. Julio María Sanguinetti del Partido Colorado como presidente. Sobre todo el apoyo de Maneiro, lo que podría ser el arranque del equipo. Decíamos que los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado, que fue Estudiantes, y pudo entonces, justamente sin corriente, esta noche, podía entonces dominar el campo de juego. la madre que los parió, hijo de puta. A partir de los... Sí, pero no es lo mismo, casi. Cortaron los tupamaros. Los tupamaros cortaron, Movimiento de Liberación Controla esa Nacional. emisora, dice. Tome. Los tupamaros cortaron. Los tupamaros. No, esta emisora, dice. Dijo esta emisora. Todas. Los tupamaros. En este momento. Los tupamaros cortaron. La 8 ¿Está hablando de un tupamaro? Sí. ¿Y dónde se metieron los estudios? No, en el control, o sea, en el transmisor, sí. Cortaron la línea al aire. Pasá, rompete. Echamos un poco. Los tupamaros cortaron la 8. Está hablando el movimiento de la habla de control. Yo el control de transmisor. ¿Aló? ¿Quién es? Agarraron el transmisor. Coparon el transmisor. ¿Qué pasó? Sí. Coparon el transmisor. Se metieron al aire. ¿Agarraron el transmisor? ¿Dónde está el transmisor? No, ahí los agarran a ellos. Coparon el transmisor, don Pablo. Si no hubieran cortado el transmisor a los tupamaros. ¿Quién está ahí? ¿Usted se da cuenta? Ya, sabes que en este momento la radio Sayandí tiene el 80%. Ah, bueno, sí. Vamos a ir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿han tomado el transmisor, don Han Carlos? tomado el transmisor, bueno, la policía, que vaya allá al ejército, amigo. Yo el control de transmisor. Sí, oigo. Oigo. Porque lo dijeron ellos. ¿Cómo no pueden decidir ellos? ¿Estás escuchando?
que hoy dominamos esta emisora, dice. Están en el transmisor. Hijo, sí señor. Escuche, Pablo. Si Yo estaba hablando, cuando estaba hablando, que domina esta emisora. Entonces puedo salir a preguntar. Siguen hablando.